La historia de por qué los países querían conquistar África es tan fascinante como compleja y se extiende a lo largo de siglos de ambición, rivalidad, descubrimiento y justificaciones ideológicas que transformaron el continente en un tablero de ajedrez para las grandes potencias europeas. Todo comenzó en una época en la que los audaces navegantes portugueses, en busca de nuevas rutas comerciales que les permitieran alcanzar las legendarias riquezas de Oriente, se toparon con la inmensidad del Atlántico. En su camino, descubrieron las costas africanas. Lo que en un principio fue una serie de expediciones motivadas por el espíritu aventurero y la sed de conocimiento, pronto se transformó en un interés voraz por un territorio repleto de riquezas naturales y de culturas milenarias. Los primeros contactos revelaron la existencia de oro, especias y otras mercancías que encendieron la imaginación de los reinos europeos, pero también abrieron las puertas a prácticas tan oscuras como el comercio de esclavos, en el que la humanidad misma se convirtió en una mercancía. Así, la ambición y la codicia se aliaron con el deseo de explorar lo desconocido, marcando el inicio de una larga serie de incursiones y asentamientos que, con el paso del tiempo, evolucionaron hacia una verdadera conquista. A medida que las técnicas de navegación mejoraron y los mapas se volvieron más precisos, otros países europeos se sumaron a la carrera por descubrir y explotar el continente. Con la llegada de la revolución industrial, la demanda de materias primas esenciales, como el caucho, la madera, el oro, la marfil y otros recursos minerales, se disparó de manera inusitada, lo que impulsó a las naciones de Europa a mirar hacia África como una vasta despensa de riquezas esperando ser aprovechadas. La economía en rápida transformación exigía nuevos insumos para alimentar la maquinaria de la producción. En este contexto, cada pedazo de tierra se convertía en una promesa de progreso y de expansión del poderío nacional. La fiebre por la extracción de recursos se mezclaba con una competencia feroz entre países, ya que cada imperio ansiaba no solo los beneficios económicos, sino también el prestigio de haber civilizado y dominado territorios tan remotos y exóticos. La carrera por la conquista africana alcanzó uno de sus momentos decisivos en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, donde líderes y diplomáticos de las grandes potencias se reunieron para trazar, casi como si de un simple acuerdo comercial se tratara, las líneas que dividirían el continente. En aquel encuentro, se estableció el principio de ocupación efectiva, que obligaba a cada nación a demostrar que podía gobernar y explotar las nuevas tierras que reclamaban. En este clima de negociaciones frías y calculadas, las fronteras se dibujaron sin tener en cuenta las antiguas divisiones étnicas, culturales y lingüísticas que durante milenios habían definido la vida en África. Los europeos, embriagados por la ambición y la seguridad de sus tecnologías militares y administrativas, se lanzaron a la tarea de transformar el continente en una extensión de sus propios imperios, sin considerar que en cada rincón ya florecían sociedades con tradiciones y formas de organización propias. Detrás de esta sed insaciable por el dominio se escondía también una narrativa ideológica que los propios conquistadores utilizaban para justificar sus actos. La misión civilizadora, tan repetida en discursos y proclamas, pretendía mostrar a los europeos como portadores de una luz que disiparía la supuesta oscuridad de las culturas africanas. Se hablaba de llevar la modernidad, la educación, la fe cristiana y el progreso, en un intento de enmascarar los verdaderos intereses económicos y políticos que motivaban la expansión imperial. Sin embargo, esta retórica, a pesar de sonar noble y humanitaria, fue el pretexto perfecto para instaurar un régimen de explotación brutal, en el que la mano de hierro y el despojo sistemático se volvieron la norma. Los territorios conquistados se transformaron en verdaderas fábricas de materias primas y mercados cautivos para los productos manufacturados de las metrópolis, y la población local, despojada de sus recursos y sometida a un sistema ajeno, se vio arrastrada a una espiral de pobreza, opresión y pérdida de identidad. El relato de la conquista de África se enriquece con las aventuras y desventuras de aquellos exploradores que, movidos por la ambición, el deseo de fama o la simple fascinación por lo desconocido, se internaron en territorios hasta entonces ignorados por la ciencia europea. Hombres como David Livingstone y Henry Morton Stanley se convirtieron en leyendas, al recorrer selvas impenetrables, atravesar ríos caudalosos y desafiar los límites del conocimiento, dejando tras de sí relatos que mezclaban el asombro por la belleza salvaje del continente con el horror ante la violencia y la crueldad del nuevo orden colonial. Estas expediciones, que en apariencia parecían gestos de heroísmo y descubrimiento, también abrieron el camino para que, poco después, las potencias europeas establecieran puestos militares, administraciones coloniales y una infraestructura diseñada para la explotación sistemática de los recursos. La tecnología jugó un papel fundamental en esta epopeya de conquista. Los avances en armamento,
en transporte y en medicina, como el uso de la quinina para combatir la malaria, permitieron a los ejércitos europeos adentrarse en territorios que, de otro modo, habrían resultado intransitables. La construcción de ferrocarriles que cortaban a través de la sabana y de densas selvas, la edificación de puertos que conectaban remotas costas con las bulliciosas ciudades europeas y la instauración de redes de comunicación modernas fueron parte de una estrategia global para integrar el continente al sistema económico mundial. Cada infraestructura erigida era, en esencia, una arteria a través de la cual fluían riquezas y se consolidaba el control imperial, dejando a su paso cicatrices profundas en la geografía social y política de África. La ambición por conquistar África no se limitó únicamente a la explotación de sus recursos naturales, sino que también se convirtió en una cuestión de prestigio y de rivalidad nacional. Cada imperio europeo, al expandir sus fronteras hacia el sur y el interior del continente, afirmaba su poder y demostraba, a ojos del mundo, que era capaz de proyectar su influencia más allá de las costas conocidas. La competencia entre británicos, franceses, alemanes, belgas, italianos y portugueses se intensificó hasta el punto de que cada tratado, cada guerra y cada acuerdo se convertían en un espectáculo político en el que el dominio sobre África era sinónimo de modernidad y de progreso. El mapa del continente se fue redibujando una y otra vez, con líneas trazadas de forma arbitraria, sin tener en cuenta las realidades y las estructuras sociales que durante siglos habían organizado la vida de sus habitantes. Pero la historia de la conquista africana no puede reducirse a una mera sucesión de expediciones y tratados. Es también la crónica de encuentros y desencuentros entre culturas, de confrontaciones en las que la sabiduría ancestral y las formas de vida tradicionales chocaron contra la frialdad calculadora de una política imperialista. Los pueblos africanos, con sus propias historias, reinos y formas de organización, se vieron de repente inmersos en un conflicto que amenazaba con borrar siglos de identidad y de cohesión social. La resistencia se manifestó de múltiples formas, desde revueltas armadas hasta estrategias de negociación y adaptación, y aunque en muchos casos la fuerza militar europea prevaleció, el espíritu de aquellos que se negaron a someterse a un destino impuesto ha perdurado a lo largo de las generaciones. Las leyendas y relatos orales de héroes olvidados, de jefes y guerreros que lucharon con valentía contra un enemigo formidable, son testimonio de la resiliencia y de la capacidad de adaptación de las sociedades africanas, que, a pesar de la violencia y el despojo, han mantenido viva la llama de su cultura y su identidad. Con el tiempo, el impacto de la colonización se hizo sentir en todos los aspectos de la vida en África. La imposición de un sistema educativo y de valores ajenos a las tradiciones locales, la introducción de nuevos idiomas y la transformación de las estructuras políticas tradicionales marcaron el comienzo de una era en la que lo autóctono se mezcló, a veces forzosamente, con lo extranjero. Las costumbres, las religiones y las formas de organización social sufrieron profundas modificaciones, y aunque en algunos casos se lograron avances tecnológicos y mejoras en la infraestructura, el precio a pagar fue, para muchos, la pérdida de una identidad y de un sentido de pertenencia que había sido forjado a lo largo de milenios. La huella del colonialismo, con sus sombras de explotación y opresión, dejó marcas imborrables en la historia del continente, cuyas consecuencias se extienden hasta nuestros días y siguen siendo objeto de debate, reflexión, en ocasiones, de conflicto. En medio de este proceso de transformación, la narrativa de la conquista de África se fue tejiendo con hilos de contradicción y paradoja. Por un lado, se alzaba la imagen de un continente rebosante de recursos y oportunidades, un Edén para la industrialización y el progreso que prometía enriquecer a las naciones europeas. Por otro, se manifestaba la cruda realidad de un sistema que, al imponer un orden externo, despojó a millones de africanos de sus derechos, su tierra y su dignidad. La lucha por la conquista fue, en esencia, una contienda por el poder, donde el brillo de las nuevas tecnologías y el clamor de la modernidad se enfrentaron a tradiciones ancestrales y a una forma de vida profundamente enraizada en la conexión con la tierra. Los conquistadores, con su afán de expandir horizontes y acumular riquezas, se mostraron implacables ante cualquier forma de resistencia, y en su búsqueda del dominio absoluto dejaron tras de sí un legado de sufrimiento, desigualdad y heridas abiertas que aún hoy forman parte del debate sobre la herencia colonial en África. A lo largo de los años, el proceso de colonización también trajo consigo una transformación cultural sin precedentes, en la que la imposición de idiomas, costumbres y sistemas de gobierno foráneos buscó moldear a los pueblos africanos a imagen de sus colonizadores. Las ceremonias y tradiciones ancestrales se vieron relegadas a un segundo plano, mientras que los símbolos de la modernidad occidental se erigían como nuevos referentes. Este cambio, impuesto a fuerza de leyes, evangelización y educación,
tuvo efectos profundos en la identidad de las comunidades locales, creando tensiones y desencuentros que, en muchos casos, han perdurado hasta la actualidad. No obstante, en medio de este proceso de aculturación forzada, surgieron también expresiones artísticas, literarias y orales que reflejaron el espíritu de resistencia y la capacidad de adaptación de un pueblo que, a pesar de las adversidades, se empeñó en preservar su esencia y su historia. La conquista de África es, en definitiva, una narrativa que se despliega con la fuerza de un torrente imparable, en el que se entrelazan episodios de gloria y tragedia, de progreso y de explotación, de encuentro y desencuentro entre culturas. Es una historia que invita a la reflexión sobre el precio del avance, sobre las consecuencias de imponer un orden desde lejos y sobre la lucha incesante por la dignidad y la identidad. En cada rincón del continente, desde las vastas sabanas hasta las densas selvas y las áridas extensiones del desierto, resuena la memoria de aquellos tiempos en que el afán de poder y la búsqueda de riquezas transformaron no solo el mapa geopolítico, sino también la vida de millones de personas. Las cicatrices de la colonización, aunque tratadas con el paso del tiempo y los esfuerzos por la reconciliación, siguen siendo recordadas como un testimonio de la ambición desmedida y de las contradicciones inherentes al encuentro entre deseo de modernidad y el valor de las tradiciones ancestrales. Así, la historia de por qué los países querían conquistar África se erige como un relato interminable de pasiones, de sueños y de la constante lucha entre la luz del progreso y la sombra de la opresión, un relato que continúa alimentando el debate y que, a pesar de sus heridas, se mantiene vivo en la memoria colectiva de un continente que jamás ha dejado de luchar por su libertad y su identidad.